más bien la pregunta es qué hacemos con nosotros. Si somos el resultado de un experimento genético, es como cuando habrá muchas personas que, pues yo nací de un encuentro casual entre mi mamá y mi papá que se conocieron en una discoteca, tuvieron sexo y ya no lo volvió a ver nunca mi mamá. Entonces eso sería un experimento, ¿no? Fue un experimento social y ya, ¿no? O sea, una interacción social y de ahí surgimos. Entonces, ¿cuál es en este caso, estar pensando en ello? ¿Cuál es el beneficio de estar pensando en ello? Más bien es preguntarnos qué hacemos con nosotros, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestra existencia, con nuestra propia vida? Pues si somos el resultado de un experimento genético, les ha salido realmente mal, realmente mal. La humanidad, cuya existencia sobre la faz de la Tierra es realmente pobre, muy pobre en cuanto a temporalidad, tampoco creo que aporte mucho al planeta, ni a la naturaleza, ni al proceso evolutivo. ¿Experimento genético? No lo sé, lo desconozco absolutamente. Sí es cierto que uno de los ganadores del premio Nobel por la estructura de triple hélice del ADN, uno de los grandes descubrimientos a nivel, quizá el mayor descubrimiento a nivel biológico de toda la historia de la humanidad, afirma que las probabilidades de que nuestra estructura genética sean fruto de una evolución propuesta en su momento por Darwin, solo de un proceso evolutivo, pues que es muy poco probable, que hay saltos evolutivos que no tienen explicación y cuya probabilidad de que se deba solo a un proceso mutagénico y de adaptación al propio entorno son muy poco probables. Calificar de experimento, pues habría que definir quién ha hecho ese experimento, por qué capacidad tiene, de dónde ha venido, en fin, nos meteríamos en unas profundidades en lo que son callejones intelectualmente sin salida, y cuando se plantea una pregunta sin posibilidad de contestación, pues carece de sentido absolutamente. La pregunta es de quién o de qué. ¿Por qué? Eh, en muchas mitologías, en muchas religiones, se habla de que hubo dioses que crearon al ser humano. Y es más, incluso en el Popol Vuh se habla de que hubo experimentos fallidos. Se hablaba de que el hombre de maíz, pues primero se había hecho un hombre de madera, que era inconsciente. Los dioses los borraron de la faz de la tierra hasta que crearon el hombre de maíz, que era el adecuado. De hecho, el maíz es una selección genética de las semillas, pero esta idea del mito del Popol Vuh del hombre de maíz pareciera dar esa idea de que el ser humano es producto de una selección genética, lo cual en principio yo creo que no está contraviniendo la teoría de la evolución de Charles Darwin. ¿Por qué? Porque la teoría de la evolución de las especies habla de una selección genética. ¿Con base en qué? Con base en la supervivencia del más apto. Entonces, si hablábamos de un experimento genético, pues creo que la teoría de la evolución de las especies es una experimentación genética con base en el error y en el acierto. Las formas de vida más sofisticadas son las que van evolucionando, van predominando a diferencia de las menos evolucionadas. Entonces, creo que aquí precisamente, por eso yo decía que si es resultado de un experimento genético, yo creo que sí, pero yo creo que en eso hemos coincidido, la humanidad, durante muchos años, en que es una experimentación genética, pero la gran pregunta es, y hemos diferido, ¿en quién o qué? Porque los que son religiosos hablan de Dios o de los dioses, los que son científicos hablan de la naturaleza, que ha pues tenido esta ley de la evolución de los más aptos, o pues para algunos hablan de una inteligencia fuera o dentro de este mundo que se ha dedicado a experimentar. Entonces, creo que sí es indudable que somos producto de una selección genética, pero yo no me aventuraría a decir de quién o qué. Bien, he visto cosas en ese sentido, no lo he estudiado y por tanto no puedo decir ni sí ni no. Pero sí que aprovecho esta pregunta, digamos, o esta afirmación que se me ofrece para, con aquello de separar el grano de la paja,
pues plantear que lo que seguro que no somos es hijos del mono, ¿vale? En un momento determinado alguien me planteó, bueno, ¿tú crees eso de ser hijo de Dios? Digo, no sé si somos hijos de Dios, pero de todas maneras, puesto a ser hijo de algo, prefiero ser hijo de Dios que hijo del mono. El evolucionismo, en versión darwiniana o también en otras versiones, pero en otras versiones hay que afinar más, sí que hay microevolución, pero no macroevolución. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí que se puede decir que dentro de una especie hay una evolución, hay cambio, puede haber adaptaciones. Ahí, pues, no sé, puede ser que mariposas o animales de un color cambia el color cuando el contexto en que está es distinto. Si el contexto en que está la mariposa o el animal es claro, pues las alas o el color puede ser blancas o claro. Si el contexto en que está el animal es oscuro, pues las alas o la piel del animal cambia hacia ser más oscuro. Parece que ese tipo de evolución intraespecie sí que ocurre y que está demostrada. En cambio, lo que no está demostrado es la evolución extraespecie, de una especie a otra especie, la macroevolución en esta terminología. Porque si realmente de un reino no hay especie, de un reino, el evolucionismo dice, si no tengo mal entendido, que de los peces se pasa a los anfibios a los reptiles, de los reptiles a las aves y a los mamíferos. Y dentro ya de cada reino pues habría especies y evolución de una especie a otra. Pues esto, si fuese por ensayo y error, digamos, si fuese por mutación espontánea y solo aquellas más adecuadas a estas mutaciones son las que perviven y el resto mueren, pues entonces habría cantidad de restos fósiles de cosas que eran intermedias entre un pez y un reptil o entre un reptil y un ave. Y no se han encontrado, y habría además en cantidades enormes, y resulta que no existen. Por eso se habla, bueno, eso se habla ya en el paso de mono a hombre, de la búsqueda del eslabón perdido. No, pero es que no hay eslabón perdido, hay eslabones perdidos en cada reino y dentro de cada reino de una especie a otra especie. No se han encontrado estos eslabones, por lo tanto no es correcto. Y aquí parece que el propio Charles Darwin pues cuestionó su propia teoría, que luego fue convertida en darwinismo, quizá a pesar de él, aunque supongo que él le dio prestigio y honores, etc., pero que desde un punto de vista científico, pues él mismo cuestionó muchas cosas, en particular porque se vio que no podía responder a muchas de las críticas que le hicieron científicos contemporáneos. Y entonces, en una carta en 1860, parece que escribió: «Aún hoy la perfección del ojo me causa sudores fríos». Porque este es un tema que es muy importante, ¿no? Es el tema de la perfección de todo ser vivo. Guste más o menos. Hay ahora entomatólogos, ¿no? de los insectos. Entomólogos. ¿Entomólogos? Entomólogos.
que les encantan los insectos. A mí los insectos, la verdad es que me producen un cierto repelús, pero son perfectos. Es increíble. Y todo, es que cualquier hoja de cualquier arbusto o árbol o planta o cualquier flor, cualquier fruto, cualquier animal, es que es increíble. Es increíble. Es perfecto. Y este tema de perfección, pues, es interesante porque el darwinismo se impone a pesar del propio Darwin, digamos, de los interrogantes, porque corresponde con los planteamientos políticos, sociales, económicos de la época. Y como que la modernidad, como decía antes, se construye negando la dimensión espiritual del ser humano, todo aquello que facilitase cortar la conexión hacia los cielos, pues fue potenciado. Y es esta la explicación de fondo de por qué se fue generando una pseudo-religión. Algunos llaman religión, no, la religión es una cosa muy seria, una parte de la espiritualidad, y no le quiero llamar religión darwinista, pero sí pseudo-religión darwinista como pseudo-religión cientifista moderna, etc. Y es muy interesante porque parece que el propio Darwin dijo en un momento determinado: el azar, término que no hace falta decirlo, es incorrecto. Simplemente sirve para indicar nuestra completa ignorancia acerca de la causa de cada variación particular. Y esto estaría ligado con la falta de eslabones perdidos, eslabones fósiles intermedios entre una especie y otra especie. Entonces, ignorar cuál es la causa de cada variación particular, pues queda tapado con un término engendrado, nuevo o aplicado de forma nueva, como es el del azar.